Bienvenido a un ejemplo para determinar la verdad-valor de las declaraciones de una implicación verdadera dada. En mi caja fuerte como una hoja de papel con dos formas dibujadas en crayón de colores. Uno es un cuadrado, y el otro es un triángulo. Cada figura se dibuja en un solo color. Supón que me crees cuando te digo eso. Si el cuadrado es azul, el triángulo es verde. ¿Qué haces, pues? ¿Conocer el valor de la verdad de las siguientes declaraciones? Bueno, para empezar, vamos. Supongamos que la implicación dada está en la forma de si P entonces Q, donde P es igual al cuadrado es azul, y Q es igual al triángulo es verde. La implicación si P entonces Q es verdadera cuando P es falsa o Q es verdadera, o tanto P como Q son verdaderas. Hagamos una lista de las tres implicaciones que son ciertas. Así que el primer caso es cuando tanto P como Q son verdaderas, lo cual es una implicación dada de si el cuadrado es azul, entonces el triángulo es verde. Y ahora se considera las dos implicaciones donde P es falsa. Consideremos primero cuando P es falsa y Q es verdadera. Esto nos da la implicación de que si el cuadrado no es azul, entonces el triángulo es verde. Esto es una implicación verdadera. Y también enumeremos la implicación en la que P y Q están false, lo cual también es cierto. La implicación es si el cuadrado no es azul, entonces el triángulo no es verde. De nuevo, estos tres casos son ciertos. La única implicación falsa es cuando P es verdadera y Q es falsa. La implicación de que si el cuadrado es azul, entonces el triángulo no lo es. El verde es una falsa implicación. Y veamos si puede usar estas tres implicaciones verdaderas para determinar el valor de la verdad de las 5 declaraciones dadas. Así que la primera declaración A, el cuadrado y el triángulo son azules. Observando la primera implicación, si el cuadrado es azul, entonces el triángulo es verde y, por lo tanto, no es posible que el cuadrado y el triángulo para ser ambos azules. La declaración A es falsa. Estado B, la plaza y los triángulos son verdes. En cuanto a los tres casos, la única implicación de que se aplica la implicación 2 donde si el cuadrado no es azul, entonces el triángulo es verde. Pero saber que el cuadrado no es azul no es suficiente información para determinar que el cuadrado y los triángulos son verdes. No podemos llegar a una conclusión sobre la declaración 2. Digamos que no hay suficiente información. Declaración C, si el triángulo no es verde, entonces el cuadrado no es azul. Tenga en cuenta que esta declaración tiene la forma de si no Q, entonces no P, que es el contrapositivo de la implicación original. Si P entonces Q, recuerda, el contrapositivo tiene el mismo valor de verdad que la implicación original, que sabemos que es cierto y, por lo tanto, lo contrapositivo es cierto. Si el triángulo no es verde, entonces el cuadrado no es azul, es verdadero. Declaración de M, si el triángulo es verde, entonces el cuadrado es azul. Esto es lo contrario de la implicación original en la que se encuentra esta declaración, la forma de si Q luego P, y lo contrario puede o puede no tienen el mismo valor de verdad que la implicación original. Solo porque sabemos si el cuadrado es azul, entonces el triángulo es verde es cierto, no podemos concluir que si el triángulo es verde, entonces el cuadrado es azul. Simplemente no tenemos suficiente información. Y finalmente, la declaración E, si el cuadrado no es azul, o el triángulo es verde. Observe que tenemos una declaración o aquí o una declaración de disyunción que es verdadera cuando P o Q son ambas verdaderas. Observe que el cuadrado no es azul es verdadero para los casos 2 y 3, y el triángulo es verde es cierto en el caso 1. Así que, o bien la primera declaración o la segunda declaración. Así que ya sea el primero o la segunda afirmación es cierta y, por lo tanto, la disyunción es cierta. Espero que esto te haya resultado útil.